Hay un versículo de la Biblia que Satanás teme por encima de todo, un versículo que ha intentado ocultar durante 2000 años porque tiene el poder de destruir por completo la lujuria en tu vida. Más del 68% de los hombres cristianos luchan en silencio contra la tentación sexual, pero la mayoría nunca ha descubierto esta arma secreta que Dios puso en su palabra. Hoy eso cambia para siempre, porque una vez que comprendas esta bomba espiritual, nunca volverás a luchar contra la tentación de la misma manera. El devastador legado de la lujuria en los hombres de Dios. Antes de revelar este versículo que cambiará tu vida, examinemos el devastador legado de la lujuria a lo largo de la historia bíblica. Piensa en algunos de los hombres más grandes de Dios que jamás hayan existido, hombres elegidos por Dios para propósitos poderosos, hombres con una unción y un poder increíbles, y sin embargo, todos ellos fueron destruidos por este único enemigo. Considera a David, el hombre según el corazón de Dios. El matador de gigantes. El líder de la adoración. El rey elegido por Dios mismo. Sin embargo, un momento de deseo lujurioso por Betsabé lo llevó al adulterio, al asesinato y a consecuencias que se extendieron por toda su familia durante generaciones. Su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. Su hijo Absalón se rebeló contra él y murió violentamente. La casa de David nunca volvió a ser la misma porque la lujuria abrió una puerta que trajo la devastación. Pensemos en Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido. Dios le dio una sabiduría que superaba a la de todos los hombres. Los reyes viajaban desde tierras lejanas para escuchar su sabiduría. Construyó el templo de Dios y experimentó la gloria de Dios como pocos seres humanos lo han hecho. Sin embargo, la lujuria lo esclavizó. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. La Biblia dice que sus esposas desviaron su corazón hacia otros dioses, 1 Reyes 11:4. El hombre más sabio se convirtió en un necio porque la lujuria le hizo transigir con el mal. Pensemos en Sansón, poderoso en fuerza, elegido por Dios desde su nacimiento para liberar a Israel. Su fuerza sobrenatural era legendaria. Mató a un león con sus propias manos. Derrotó a ejércitos sin ayuda de nadie. Sin embargo, la lujuria era su talón de Aquiles. Su debilidad por las mujeres le llevó directamente a la trampa de Dalila, le costó su fuerza, su vista y, finalmente, su vida. ¿Qué tenían en común todos estos hombres? Fueron elegidos por Dios. Tenían dones y vocaciones increíbles. Experimentaron el poder de Dios de maneras extraordinarias. Pero todos cayeron ante el mismo enemigo, la lujuria. Y aquí está lo trágico, no tenían el versículo. No entendían el arma que Dios nos ha dado ahora a través de la revelación del Nuevo Testamento. Pero la devastación no se limita a los personajes bíblicos. Mira a tu alrededor en la iglesia de hoy. ¿Cuántos pastores han caído en el pecado sexual? ¿Cuántos ministerios han sido destruidos? ¿Cuántos matrimonios se han roto? ¿Cuántos jóvenes han sido esclavizados por la pornografía? ¿Cuántos creyentes viven una doble vida, puros los domingos por la mañana, pero comprometidos el resto de la semana? Las estadísticas son impactantes y desgarradoras. Las investigaciones muestran que el 64% de los hombres cristianos y el 15% de las mujeres cristianas dicen que consumen pornografía al menos una vez al mes. Entre los jóvenes cristianos de entre 18 y 24 años, esa cifra se eleva al 76%. Estamos hablando de creyentes nacidos de nuevo, llenos del Espíritu, que aman a Jesús, pero que están siendo destruidos por un enemigo al que no saben cómo derrotar. El enemigo ha convencido a la iglesia de que la lujuria es solo una lucha que tenemos que manejar, una espina con la que tenemos que vivir, una debilidad que tenemos que soportar. Las iglesias ofrecen grupos de rendición de cuentas, filtros de internet y programas de modificación del comportamiento. Aunque estas cosas pueden ser útiles, no abordan la verdadera solución que Dios ha proporcionado.
Satanás ha logrado ocultar a plena vista el arma más poderosa contra la lujuria. Se ha asegurado de que ni siquiera los creyentes llenos del Espíritu comprendan la autoridad espiritual que poseen. Ha mantenido al pueblo de Dios luchando con armas humanas contra un enemigo espiritual, y por eso tantos están perdiendo la batalla. Pero Dios nunca quiso que sus hijos vivieran derrotados. Jesús dijo en Juan 8:36, así que, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. No libre más o menos. No libre a veces. No libre cuando te esfuerzas mucho. Libre de verdad. El versículo que vamos a examinar lo cambia todo. Te transforma de víctima de la lujuria en vencedor de la lujuria. Te convierte de alguien que maneja el pecado en alguien que mortifica el pecado. Es hora de dejar de jugar a la defensiva y empezar a jugar a la ofensiva en esta guerra espiritual. El versículo oculto revelado, Romanos 8:13. Aquí está, el versículo que Satanás ha tratado de ocultarte, el arma que transformará para siempre tu batalla contra la lujuria. Romanos 8:13, porque si vivís según la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está. Léelo de nuevo. Deja que cada palabra penetre en tu espíritu. No es solo otro versículo bíblico para memorizar o una cita bonita para publicar en las redes sociales. Es una declaración de guerra contra toda obra de la carne. Es tu arma espiritual de destrucción masiva contra la lujuria. Fíjate en lo que no dice este versículo. No dice, resistir a la carne. No dice, esforzarse más contra la tentación. No dice, gestionar tus deseos o controlar tus impulsos. Ni siquiera dice, evitar la tentación, aunque sin duda es aconsejable. No, dice algo mucho más radical, mucho más poderoso, mucho más definitivo: haced morir las malas obras del cuerpo. No resistirlas, sino matarlas. No controlarlas, sino ejecutarlas. No dominarlas, sino crucificarlas. Este es el lenguaje de la guerra total, de la victoria completa, de la conquista absoluta sobre el enemigo de la lujuria. Y fíjate en cómo se logra esta victoria, por el Espíritu. No por fuerza de voluntad. No por determinación. No por compañeros que te hagan rendir cuentas, ni por filtros de internet, ni por modificación del comportamiento. Por el Espíritu del Dios vivo que mora en cada verdadero creyente. Este versículo revela que has sido equipado con un poder sobrenatural no solo para resistir la lujuria, sino para destruirla por completo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti, y Él tiene el poder de dar muerte a toda obra de la carne que te ha estado atormentando. Pero Satanás ha ocultado esta verdad porque sabe lo que sucede cuando el pueblo de Dios descubre su verdadera autoridad espiritual. Sabe que cuando los creyentes dejan de intentar controlar el pecado con fuerzas humanas y comienzan a mortificarlo con el poder divino, sus fortalezas se derrumban de la noche a la mañana. Analicemos este versículo palabra por palabra. Si vivís según la carne, moriréis. Esta es una advertencia. Vivir según la carne no solo significa la muerte física, aunque esa puede ser una consecuencia. Significa la muerte espiritual, la muerte relacional, la muerte de tu testimonio, la muerte de tu intimidad con Dios, la muerte de tu gozo, tu paz y tu propósito. Pero si por el Espíritu, esto revela la fuente de tu poder. No tu espíritu, sino el Espíritu de Dios. No el esfuerzo humano, sino la habilitación divina. No la fuerza de voluntad, sino el poder del Espíritu. Hacéis morir, esto es activo, no pasivo. Dios no lo hace por ti mientras tú te sientas a mirar. Lo haces por su poder. Tú actúas. Tú participas en esta guerra espiritual. Tú empuñas la espada del Espíritu. Las malas obras del cuerpo, cada pensamiento lujurioso, cada deseo impuro, cada tentación sexual, cada obra de la carne,
todos ellos entran en esta categoría. No se trata solo de los pecados graves, sino de cada acción que brota de tu naturaleza caída. Vivirás, esta es la promesa. No solo la vida eterna, sino una vida abundante. Una vida llena de libertad, alegría, paz y victoria. Una vida que glorifica a Dios y bendice a los demás. Gálatas 5:24 confirma esta verdad: los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjate en el tiempo pasado, han crucificado. A los ojos de Dios, si perteneces a Jesús, tu carne ya ha sido crucificada. Ahora debes vivir en la realidad de esa verdad. Esto no es poesía ni metáfora, es realidad espiritual. No controlas la carne, la clavas en la cruz. No negocias con la lujuria, la ejecutas. No haces las paces con la tentación sexual, le declaras la guerra. La mayoría de los cristianos conocen al Espíritu Santo en teoría, pero pocos lo invitan al campo de batalla de su vida privada. Intentan luchar contra la lujuria con sabiduría humana, fuerza humana, estrategias humanas. Pero Romanos 8:13 no es pasivo, es un llamado a la guerra activa con el Espíritu Santo como tu comandante en jefe. Esto lo cambia todo. Te transforma de alguien que espera resistir la tentación en alguien que tiene el poder de destruirla. Esta es tu arma, tu grito de guerra, tu declaración de independencia de todas las fortalezas que te han mantenido cautivo. Ahora la pregunta es, ¿la usarás? Comprender la guerra espiritual, esto es una guerra. Debes comprender algo crucial: no estás lidiando con un problema personal, estás involucrado en una guerra espiritual. La batalla por la pureza sexual no se trata solo de fuerza de voluntad, disciplina o fortaleza moral. Es un conflicto sobrenatural entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y tu alma es el campo de batalla. Satanás ha asignado fuerzas demoníacas específicas para destruirte a través de la lujuria. No se trata solo de pensamientos tentadores que aparecen aleatoriamente en tu mente, sino de ataques espirituales calculados y diseñados para robarte tu alegría, destruir tu testimonio y arruinar tu relación con Dios y con los demás. El enemigo sabe que el pecado sexual es una de las armas más eficaces para neutralizar a los hombres y mujeres cristianos. ¿Por qué? Porque el pecado sexual afecta a todos los ámbitos de tu vida. Destruye tu intimidad con Dios. David clamó en el Salmo 51:11 después de su pecado sexual: no me eches de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. El pecado sexual crea un muro entre tú y Dios que mata tu vida de oración, tu adoración y tu sensibilidad espiritual. Devasta tus relaciones familiares. Los maridos adictos a la pornografía pierden la conexión con sus esposas. Los padres comprometidos con la lujuria pierden la autoridad moral sobre sus hijos. El enemigo utiliza el pecado sexual para destruir la unidad familiar que Dios diseñó como fundamento de la sociedad. Aniquila tu testimonio de Cristo. ¿Cómo puedes compartir el Evangelio con poder cuando vives en un compromiso sexual? ¿Cómo puedes llamar a otros a la santidad cuando eres esclavo de la impureza? El pecado sexual silencia tu voz y neutraliza tu impacto para el reino. Daña tu propia alma y tu autoestima. El pecado sexual crea vergüenza, culpa y odio hacia uno mismo que carcomen tu identidad como hijo amado de Dios. El enemigo te susurra mentiras de que estás demasiado perdido, demasiado quebrantado, demasiado adicto para ser libre. Por eso Satanás lucha tan duro para mantenerte en la esclavitud sexual. Por eso ha ocultado la verdad de Romanos 8:13 a tantos creyentes. Sabe que cuando descubras tu autoridad para dar muerte a la carne por medio del Espíritu, toda su estrategia contra ti se derrumbará. Pero esto es lo que el enemigo no quiere que sepas: no tienes que librar esta batalla con tus propias fuerzas. Has sido equipado con armas sobrenaturales que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. 2 Corintios 10:4. La oración no es solo una rutina religiosa, es un arma de guerra.
Cuando oras, estás invocando el poder del cielo contra los ataques del infierno. Cuando declaras Romanos 8 y 13 en oración, estás empuñando la espada del Espíritu contra las fuerzas demoníacas. La adoración no es solo una experiencia emocional, es una guerra. Cuando adoras a Dios en medio de la tentación, estás declarando su señorío sobre cada área de tu vida. Satanás no puede permanecer en presencia de la adoración genuina porque le recuerda su derrota eterna. Las Escrituras no son solo información, son munición. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no se basó en la fuerza de voluntad ni en el pensamiento positivo. Utilizó la palabra de Dios como arma, está escrito. Cada vez que citas las Escrituras contra la tentación, estás disparando balas espirituales al enemigo. El Espíritu Santo no es solo una presencia reconfortante, es un guerrero. Romanos 8 y 13 revela que el Espíritu está activamente involucrado en dar muerte a la carne. Cuando lo invitas a tu batalla contra la lujuria, no estás luchando solo, estás luchando con el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Tu teléfono, tu música, tus conversaciones, tus opciones de entretenimiento, todo ello alimenta tu carne o alimenta tu espíritu. No hay terreno neutral en la guerra espiritual. Todo lo que permites entrar en tu mente y en tu corazón está fortaleciendo la posición del enemigo o avanzando el reino de Dios en tu vida. 1 Pedro 2 y 11 lo deja claro: queridos amigos, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra vuestra alma. Fíjate en el lenguaje militar, guerra. No se trata de una escaramuza o un desacuerdo menor. Se trata de una guerra total por tu alma. Esto es la guerra. Deja de abordarla como un proyecto de autoayuda y empieza a tratarla como la batalla espiritual a vida o muerte que realmente es. ¿Cómo manejar esta arma? Aplicación práctica. Ahora que conoces el arma, debes aprender a manejarla con eficacia. Romanos 8 y 13 no es una fórmula mágica que hace desaparecer automáticamente la tentación. Es un arma espiritual que debe usarse con fe, constancia y comprensión. 1. Declaración y memorización diarias. Empieza cada día declarando en voz alta Romanos 8 y 13, si vivo según la carne, moriré. Pero si por el Espíritu hago morir a las malas obras del cuerpo, viviré. No se trata solo de recitar, sino de proclamar. Estás declarando la guerra a la carne y anunciando tu alianza con el Espíritu. Memoriza este versículo tan a fondo que se convierta en tu respuesta automática a la tentación. Cuando te ataquen los pensamientos lujuriosos, no intentes razonar con ellos ni analizarlos. Cita inmediatamente Romanos 8 y 13 y declara por fe que estás matando esos pensamientos por medio del Espíritu. 2. Estrategia de saturación espiritual. No se mata la lujuria solo con la modificación del comportamiento, se mata con la saturación espiritual. Llena tu alma tan profundamente con la presencia de Dios que el apetito por el pecado comience a morir de hambre. Esto significa vida de oración intensa. No ores solo cuando tengas problemas. Ora constantemente a lo largo del día. Deja que la oración se convierta en tu comunicación constante con Dios, tu declaración continua de dependencia de su fuerza. Adoración agresiva. Adora cuando te apetezca y sobre todo, cuando no te apetezca. Pon música de adoración mientras vas al trabajo, mientras trabajas, mientras haces ejercicio. Crea un ambiente en el que la presencia de Dios sea constantemente invitada y honrada. Consumo de las Escrituras. No te limites a leer la Biblia, devórala. Deja que la palabra de Dios sature tu mente hasta que se convierta en tu forma habitual de pensar. Cuando tu mente está llena de las Escrituras, no hay lugar para imaginaciones lujuriosas. 3. Protocolo para el momento de la tentación. Cuando te asalte la tentación sexual, y lo hará, necesitas un protocolo específico. Cita inmediatamente Romanos 8 y 13 en voz alta si es posible, o en silencio si estás en público.
Ora específicamente: Espíritu Santo, estoy matando esta tentación con tu poder ahora mismo. No viviré según la carne. Aléjate físicamente de la situación tentadora si es posible. Apaga el dispositivo, sal de la habitación, cambia de canal, redirige tu atención. Inmediatamente, haz algo que alimente tu espíritu, llama a un amigo cristiano, escucha música de adoración, lee las escrituras, ora en lengua si tienes ese don. 4. Generar impulso espiritual. La victoria sobre la lujuria genera impulso. Cada vez que utilizas con éxito Romanos 8 y 13 para vencer la tentación, estás fortaleciendo tu espíritu. Cada victoria hace que la siguiente sea más fácil. Pero debes ser intencional a la hora de generar este impulso. Celebra tus victorias, da gracias a Dios específicamente cuando vences la tentación. Hazle saber que reconoces que su poder fue la fuente de tu victoria. Aprende de tus derrotas. Cuando falles, no te sumerjas en la vergüenza. Arrepiéntete inmediatamente, recibe el perdón de Dios y analiza lo que sucedió para que puedas ser más fuerte la próxima vez. Aumenta tu intensidad espiritual. Cuanto más fuertes sean los ataques del enemigo, más intensa debe ser tu respuesta espiritual. Más oración, más adoración, más escritura, más dependencia del Espíritu Santo. 5. Comunidad y responsabilidad. Aunque tu victoria final viene a través del Espíritu, Dios a menudo utiliza a otros creyentes para apoyarte en tu batalla. Encuentra un hermano o hermana cristiano de confianza que ore contigo y compruebe tu progreso. No busques solo a alguien a quien confesarte cuando falles, busca a alguien con quien celebrar cuando ganes. Únete o crea un grupo de creyentes que se tomen en serio la pureza sexual. Compartid estrategias, orad unos por otros y animaos mutuamente en la batalla. 6. Guerra ambiental. Tu entorno apoya tu carne o tu espíritu. Toma medidas agresivas para crear un entorno que apoye la victoria. Elimina el acceso a la pornografía, instala filtros, dale tus contraseñas a otra persona. Coloca tu computadora en un área pública de tu hogar. Cambia tu dieta de entretenimiento, deja de alimentar tu mente con películas, música y medios de comunicación con contenido sexual. Si alimenta la lujuria, elimínalo por completo. Crea influencias positivas, rodéate de contenidos, relaciones y actividades que fortalezcan tu espíritu y apoyen tu compromiso con la pureza. 7. La Declaración de Independencia. Escribe tu propia declaración de independencia de la lujuria. Incluye Romanos 8 y 13 y otros versículos relevantes. Fírmala, forma la fecha y recurre a ella cuando te sientas tentado. Aquí tienes un ejemplo. Yo, tu nombre, por el poder del Espíritu Santo, declaro mi completa independencia de la lujuria y la tentación sexual. Según Romanos 8 y 13, no viviré según la carne, sino que por el Espíritu haré morir las malas obras del cuerpo. Soy más que vencedor por medio de Cristo que me ama. En este día, fecha, trazo una línea en la arena y declaro que la lujuria no tiene autoridad sobre mi vida. Recuerda, no se trata de la perfección, sino de la dirección. Estás aprendiendo a usar un arma espiritual y como cualquier arma, requiere práctica y persistencia. Romper las cadenas generacionales. Uno de los aspectos más devastadores del pecado sexual es cómo se transmite de generación en generación, creando fortalezas que parecen imposibles de romper. Pero Romanos 8 y 13 te da el poder no solo para encontrar la libertad personal, sino también para romper las cadenas generacionales que pueden haber afligido a tu familia durante décadas. Considera el impacto generacional del pecado sexual de David. Su fracaso con Betsabé abrió una puerta que afectó a sus hijos y nietos. Amnón violó a su hermana Tamar. Absalón se rebeló e intentó matar a su padre. Salomón, a pesar de su sabiduría, cayó en el exceso sexual que finalmente dividió el reino. El compromiso sexual de un hombre afectó a generaciones.
Pero este patrón no tiene por qué continuar en tu linaje familiar. Cuando aprendes a manejar Romanos 8 y 13 de manera eficaz, te conviertes en un rompedor de cadenas generacionales. Te conviertes en aquel que dice, esto se acaba conmigo. Este patrón de esclavitud sexual termina en mi generación. Muchos creyentes están librando batallas que no comenzaron con ellos. Sus abuelos estaban atados por la lujuria. Sus padres luchaban contra la adicción sexual. Heredaron una debilidad espiritual que parece imposible de superar. Pero lo que has heredado, también puedes interrumpirlo. El mismo poder del Espíritu que te permite matar la carne puede romper toda maldición generacional, toda fortaleza heredada, todo patrón familiar de pecado sexual. No estás destinado a repetir los fracasos de las generaciones anteriores. A través de Cristo, puedes establecer un nuevo legado de pureza sexual y victoria espiritual. Así es como se rompen las cadenas generacionales. Identifica el patrón, examina con honestidad la historia de tu familia. ¿Ha sido el pecado sexual un tema recurrente entre los hombres de tu familia? ¿Han luchado las mujeres con relaciones románticas y emocionales? El reconocimiento es el primer paso para romper el ciclo. Arrepiéntete por las generaciones anteriores, aunque no eres responsable de sus pecados, puedes arrepentirte en nombre de tu linaje familiar. Daniel lo hizo en Daniel 9 cuando se arrepintió por los pecados de las generaciones anteriores de israelitas. Declara Romanos 8 y 13 sobre tu linaje familiar, Espíritu Santo, por tu poder, doy muerte no solo a mi propia carne, sino a toda fortaleza generacional de pecado sexual que ha afectado a mi familia. Rompo toda maldición, todo patrón, toda asignación demoníaca que ha sido transmitida a través de mi linaje. Enseña a tus hijos, no dejes que tus hijos crezcan espiritualmente desarmados. Enséñales Romanos 8 y 13 mientras son jóvenes. Ayúdales a comprender que tienen poder sobre la tentación a través del Espíritu Santo. Sé un ejemplo de lo que significa vivir según el Espíritu en lugar de según la carne. Crea nuevas tradiciones familiares, establece tradiciones de oración, adoración y discusión bíblica en tu hogar. Crea un ambiente donde se valoren las cosas espirituales y se honre y proteja la pureza sexual. Profetiza sobre las generaciones futuras, declara la victoria sobre tus hijos y nietos. Declara que serán una generación que sabrá caminar en autoridad espiritual y pureza sexual. Recuerda, Satanás obra a través de los linajes familiares, pero Dios también lo hace. De la misma manera que se pueden transmitir patrones negativos, los cambios positivos también pueden crear un legado. Cuando te liberas de la esclavitud sexual a través de Romanos 8 y 13, no solo estás cambiando tu propio destino, sino que potencialmente estás cambiando el destino de tus hijos, nietos y generaciones que nunca conocerás. Tu victoria de hoy se convierte en su herencia mañana. Tu libertad se convierte en su fundamento. Tu avance se convierte en su punto de partida. El poder del Espíritu frente al esfuerzo humano. Aquí es donde la mayoría de los cristianos se equivocan, intentan derrotar la lujuria mediante el esfuerzo humano en lugar de confiar en el poder del Espíritu. Crean elaborados sistemas de rendición de cuentas, utilizan filtros de Internet y practican técnicas de modificación del comportamiento. Aunque estas herramientas pueden ser útiles, no son el arma principal que Dios te ha dado. Romanos 8 y 13 lo deja claro, la victoria viene, por el Espíritu, no por la fuerza de voluntad humana. Es fundamental comprender esto, porque intentar vencer la lujuria con tus propias fuerzas te llevará a la frustración, al fracaso y, en última instancia, a una mayor esclavitud. El esfuerzo humano por sí solo tiene varios defectos fatales. Está limitado por tu fuerza de voluntad tiene límites. Puedes resistir la tentación durante un tiempo, pero al final te cansarás, te estresarás o te agotarás emocionalmente, y tus defensas se derrumbarán. La fuerza humana siempre se agota, pero el poder del Espíritu es ilimitado. Genera orgullo o vergüenza,
Cuando tienes éxito gracias al esfuerzo humano, te vuelves orgulloso y autosuficiente. Cuando fracasas, te sientes avergonzado y desesperado. Ambas respuestas te alejan de la dependencia de la gracia de Dios. Se centra en el comportamiento en lugar de en el corazón. Las estrategias humanas suelen centrarse en cambiar el comportamiento sin abordar los problemas del corazón que alimentan la lujuria. Es posible que controles tus acciones temporalmente, pero los deseos permanecen, esperando el momento adecuado para resurgir. Carece de poder sobrenatural, la lujuria es un problema espiritual que requiere soluciones espirituales. El esfuerzo humano simplemente no tiene el poder para romper las fortalezas demoníacas y los patrones generacionales. Pero cuando operas, por el Espíritu, todo cambia. Su poder es ilimitado, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti. El mismo poder que creó el universo está disponible para ayudarte a vencer la tentación. No hay límite a lo que Él puede hacer en ti y a través de ti. Él obra desde dentro hacia afuera, el Espíritu no solo cambia tu comportamiento, sino que transforma tus deseos. Literalmente te da un corazón nuevo con nuevos deseos y nuevos apetitos. No solo resistís la lujuria, sino que perdés el gusto por ella. Él proporciona poder continuo, mientras que la fuerza humana se agota, el poder del Espíritu está continuamente disponible. Puedes aprovechar su fuerza las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él nunca se cansa, nunca se agobia, nunca falla. Aborda los problemas de raíz, el Espíritu sabe exactamente por qué luchas contra la lujuria y puede abordar esos problemas de raíz. Ya sea el rechazo, la inseguridad, el trauma o la guerra espiritual, Él puede sanar y liberar en los niveles más profundos. Entonces, ¿cómo se accede al poder del Espíritu de manera práctica? A través de la fe, no del esfuerzo. En lugar de esforzarte más, confía más. En lugar de tensarte con tus propias fuerzas, descansa en su poder. Declara por fe que el Espíritu está matando tu carne, incluso cuando no lo sientes. A través de la rendición, no del control, deja de intentar controlar tus deseos y entrégalos completamente al control del Espíritu. Di, Espíritu Santo, yo no puedo controlar esta lujuria, pero tú sí puedes. Te doy toda la autoridad sobre mis deseos sexuales. A través de la dependencia, no de la independencia, reconoce tu completa dependencia del poder del Espíritu. No intentes ayudarlo ni añadir tu esfuerzo a su obra. Deja que Él haga lo que solo Él puede hacer. A través de la oración, no de la planificación, en lugar de crear estrategias elaboradas para evitar la tentación, ora y pide al Espíritu que elimine por completo el deseo de pecar. Pídele que transforme tu corazón para que realmente no desees lo que antes te tentaba. A través de la palabra, no de la fuerza de voluntad, cuando llegue la tentación, no confíes en tu determinación. Recita Romanos 8 y 13 y otros versículos relevantes, permitiendo que el Espíritu utilice su palabra como arma contra el enemigo. La diferencia entre el esfuerzo humano y el poder del Espíritu es la diferencia entre el control temporal y la transformación permanente. ¿Cuál elegirás? Vivir en victoria, tu nueva identidad. Una vez que comiences a aplicar Romanos 8 y 13 de manera constante, descubrirás algo asombroso, toda tu identidad comenzará a cambiar. Dejarás de verte a ti mismo como alguien que lucha contra la lujuria y comenzarás a verte como alguien que tiene victoria sobre la lujuria. Este cambio de identidad es crucial para mantener la libertad a largo plazo. De víctima a vencedor. Ya no eres víctima de la tentación sexual. No eres impotente ante los pensamientos lujuriosos. No estás destinado a vivir en la derrota. Romanos 8 y 13 te transforma de víctima en vencedor. Ahora tienes un arma que funciona, una estrategia que tiene éxito, un poder que vence. Cuando llega la tentación, no te asustas ni te sientes desesperado. No piensas, ya estamos otra vez. En cambio, piensas, sé exactamente qué hacer con esto.
Recurres a tu arma espiritual y acabas con la tentación por medio del espíritu. De la vergüenza a la autoridad. El pecado sexual crea una profunda vergüenza que te susurra mentiras sobre tu identidad, eres repugnante. No tienes remedio. No eres apto para servir a Dios. Pero la victoria sobre la lujuria a través de Romanos 8 y 13 sustituye la vergüenza por la autoridad espiritual. Te das cuenta de que si Dios te ha dado el poder para vencer uno de los impulsos más fuertes de la naturaleza humana, te ha equipado para el liderazgo espiritual y la influencia. Tu victoria se convierte en un testimonio del poder de Dios que puede ayudar a otros a encontrar la libertad. De la ocultación a la transparencia. Cuando estás perdiendo la batalla contra la lujuria, vives escondido. Evitas rendir cuentas, pones excusas y vives una doble vida. Pero la victoria crea transparencia. Te conviertes en alguien a quien los demás pueden acudir en busca de ayuda y orientación. Esto no significa que te vuelvas orgulloso o que compartas detalles inapropiados sobre tus luchas pasadas. Significa que te conviertes en alguien que puede decir con honestidad, sé lo que es luchar contra la tentación sexual y sé cómo encontrar la victoria a través del poder de Dios. De la debilidad a la fortaleza. Tu antigua área de mayor debilidad se convierte en un área de fortaleza. Pablo escribió en 2 Corintios 12, 9, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Donde antes te sentías más vulnerable, ahora experimentas el poder de Dios con mayor intensidad. De la condenación a la libertad. Romanos 8, 1 nos recuerda, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando caminas en victoria a través de Romanos 8 y 13, experimentas la verdad de este versículo. No vives bajo el peso de los fracasos del pasado ni el miedo a las tentaciones futuras. Incluso cuando enfrentas momentos de lucha o fracasos ocasionales, sabes cómo volver rápidamente a la victoria. Entiendes la diferencia entre la convicción, que lleva al arrepentimiento, y la condenación, que lleva a la desesperación. De la supervivencia a la influencia. En lugar de limitarte a intentar sobrevivir espiritualmente, empiezas a influir en los demás. Tu vida se convierte en una demostración del poder de Dios que atrae a otros a buscar la misma libertad que tú has encontrado. Te conviertes en alguien que puede orar eficazmente por otros que luchan contra el pecado sexual. Te conviertes en alguien que puede enseñar Romanos 8 y 13 a otros creyentes. Te conviertes en alguien que puede modelar cómo es la victoria guiada por el Espíritu. Tu declaración de victoria. Declara esto sobre tu vida: no me definen mis luchas pasadas con la lujuria. No me identifican mis momentos de debilidad. Soy un hijo de Dios que ha recibido poder del Espíritu Santo para dar muerte a la carne. Soy más que vencedor por medio de Cristo, que me ama. Romanos 8 y 13 es mi realidad, mi arma y mi victoria. Esto es lo que eres ahora. Esta es tu nueva identidad. Camina en ella. Ahora conoces el versículo que Satanás ha intentado ocultarte durante 2000 años. Ahora comprendes el arma que puede destruir todas las fortalezas de la lujuria en tu vida. Ahora tienes la clave para caminar en completa victoria sobre la tentación sexual. Pero el conocimiento sin aplicación es impotente. La comprensión sin acción es inútil. Debes tomar lo que has aprendido hoy y ponerlo en práctica de inmediato y de manera consistente. Esto es lo que quiero que hagas ahora mismo. Primero, si este mensaje ha conmovido tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo te está convenciendo acerca de áreas de compromiso sexual en tu vida, no ignores esa convicción. Es la misericordia de Dios llamándote a la libertad. Escribe, Romanos 8, 13, en los comentarios a continuación como tu declaración de guerra contra la lujuria. Hazle saber al enemigo que ya no vas a jugar más. Hazles saber a otros creyentes que vas en serio con la victoria. Segundo, memoriza Romanos 8 y 13 hoy. No esperes hasta mañana. No lo pongas en tu lista de
cosas por hacer, para más tarde. Escríbelo, dilo en voz alta, repítelo hasta que se convierta en parte de tu vocabulario espiritual. Este versículo debe convertirse en tu respuesta inmediata a toda tentación sexual. Tercero, si necesitas apoyo en oración, deja tu nombre en los comentarios y simplemente escribe, ora por mí. Nuestro equipo de oración te levantará en oración. No tienes que pelear esta batalla solo. Dios te ha dado una familia espiritual para que te acompañe en esta guerra. Cuarto, comparte este mensaje con otros creyentes que necesiten esta verdad. No guardes este arma para ti solo. Hay cristianos en tu vida que están perdiendo la batalla contra la lujuria porque no conocen Romanos 8 y 13. Que lo compartas podría ser la clave para su avance. Quinto, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Satanás no quiere que sigas recibiendo la verdad bíblica que libera a las personas. Al suscribirte, te aseguras de que seguirás equipado con armas espirituales para cada batalla que enfrentes. Pero lo más importante es que comiences a usar esta arma hoy mismo. No esperes hasta la próxima vez que te sientas tentado. Comienza a declarar Romanos 8 y 13 sobre tu vida ahora mismo. Empieza a invitar al Espíritu Santo a cada área de tu sexualidad. Empieza a dar muerte a la carne por el poder del Espíritu. Recuerda, este no es el final de tu batalla, es el comienzo de tu victoria. No solo estás luchando por la pureza sexual, estás luchando por tu destino, tu propósito, tu impacto en el reino de Dios. Satanás teme a Romanos 8 y 13 porque le devuelve a la iglesia su columna vertebral. Despierta a los guerreros espirituales. Arma al cuerpo de Cristo con poder real. Así que levántate ahora mismo y declara, por el Espíritu, hago morir las malas obras del cuerpo. No viviré según la carne, sino según el poder del Espíritu. La lujuria no tiene autoridad sobre mi vida. Soy verdaderamente libre porque el Hijo me ha liberado. Y nunca olvides estas palabras del mismo Jesús en Juan 8 y 36, así que, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. No estás destinado a la derrota. No estás destinado a vivir en esclavitud. Estás llamado a la victoria, y ahora tienes el arma para lograrla. Ve y camina en el Espíritu. Tu victoria comienza hoy.